Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta ocasión tenemos como invitado al economista y asesor externo en políticas públicas de la Asociación de AFP, Joaquín Rey. Hola Isaac, es un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Y me gustaría comenzar abordando justamente en nuestra conversación la situación que estamos observando, ¿no? En el legislativo, en el Congreso, con esas dos iniciativas, esos dos proyectos de ley que ya han sido pues presentados, ¿no? Por dos bancadas distintas, Podemos y Perú Bicentenario, para un nuevo retiro, un séptimo retiro, ¿no? De fondos de las AFP y digamos, las consecuencias que eso podría traer tanto para los afiliados como para los peruanos en general, ¿no? Es decir, para el país, porque ya se había advertido que un escenario, un nuevo escenario, podría ser bastante contraproducente en realidad para todos. Sí, como tú has dicho, en realidad esto no es algo nuevo. Venimos de 2 años en los que el sistema previsional peruano ha sido muy golpeado por estos sucesivos retiros. Hay que decir que estos retiros ya a la fecha han dejado a 2,3 millones de peruanos sin un sol en sus cuentas de jubilación y han permitido que salgan casi 100.000 millones de soles del sistema previsional. Esto es realmente brutal. Ha sido un golpe muy fuerte para la seguridad social peruana, porque hay que recordar la finalidad del sistema de pensiones en general, y es guardar pan para mayo, es decir, asegurarnos los recursos para poder vivir y mantener un cierto nivel de vida al momento del retiro. Pero con estas iniciativas, finalmente, esa finalidad se está perjudicando gravemente, porque lo que está pasando es que esos recursos se han estado usando para aliviar supuestas situaciones apremiantes en la actualidad y no está quedando nada para el futuro. Con esto estamos creando una enorme bomba de tiempo, porque eventualmente para todos va a llegar la jubilación. Y al momento que eso llegue, pues vamos a estar totalmente desprotegidos. Eh, y bueno, se va a generar una carga fiscal futura muy grande. De modo que esto va contra todo el diseño de nuestro sistema de protección social. Y además hay que decir, Isaac, que en este contexto la situación es muy distinta al contexto en el cual se dieron los primeros retiros, sobre todo los iniciales, ¿no? Que fue en el medio de la pandemia. Efectivamente, una situación inusitada, una situación muy especial, muy excepcional. Bueno, la coyuntura actual no presenta ninguna circunstancia que amerite una medida de esta naturaleza. Ya no estamos en la pandemia, pues, efectivamente hay una crisis política, pero como las han habido y las van a ver en el futuro. Entonces, si cada vez que hay una situación medianamente fuera de lo común, nosotros metemos la mano al ahorro previsional de los peruanos, pues vamos a liquidar el sistema. Y esa no es la idea. La idea es más bien hacer reformas que aseguren su sostenibilidad y que incrementen la cobertura. Y los retiros, los 6 que ya han habido, van exactamente en la dirección opuesta, quitando cobertura y reduciendo pensiones promedio. De modo que es una malísima política pública, si es que llegara a darse, y de hecho así lo ha señalado ya Alex Contreras, el ministro de Economía, en declaraciones que dio sobre la materia, y analizó los efectos que esto tendría no solo para el sistema previsional, sino para la economía y la macroeconomía en general. De modo que Así es, esa es así es. una Y cosa que hay que te atender. interrumpo un momento porque justamente quiero aprovechar digamos, este comentario que acabas de hacer y que también vincula de cierta forma a las declaraciones del ministro de Economía, Alex Contreras, porque un argumento que se estaba dando justamente era que estamos en una situación un tanto dramática, un tanto caótica en algunas regiones y que de pronto podía ser una eventual salida, digamos, una especie de paliativo, ¿no? Para estas personas que se ven afectadas. Pero en realidad, incluso si es que eso se hiciera de esa forma, ¿quiénes serían los realmente, digamos, beneficiados con poder, entre comillas, ¿no? Beneficiados con poder acceder a sus fondos? Considerando que en Ujú. muchas de estas zonas, en muchas de estas regiones, hay una población con, digamos, un nivel de informalidad mayor incluso de la que hay pues en Lima, ¿no? Ujú. Argumentar, Isaac, que estos retiros van a beneficiar a la población realmente vulnerable, eso es demagogia. Porque de hecho, uno de los grandes retos que tiene el sistema de protección social peruano es que los peruanos de menores ingresos no están incluidos ni en AFP ni ONP,
porque la mayoría de ellos son informales, ¿no es cierto? Entonces, no es verdad que aquellos peruanos que tienen una situación de mayor vulnerabilidad vayan a poder acceder a retiros, porque ni siquiera están incluidos en ese grupo de formalidad que participe en el sistema privado de pensiones. Eso como primera idea. E incluso entre quienes participan en el sistema privado de pensiones, aquellos que estaban en una situación de mayor desprotección, ya han hecho retiros, porque recordemos, tú lo decías, este sería el séptimo retiro, han habido seis ya. Pues aquellos que tenían menores fondos ya han retirado todo el dinero. Los que quedan son ciudadanos que se encuentran en una situación relativamente mejor. Entonces, esta medida no es realmente una medida que vaya pues a aliviar a ese sector más vulnerable. Hay un problema grande de focalización en esta medida. Y nosotros sabemos los grandes problemas que hay cuando no focalizamos bien. No recordaremos el año pasado que hubo esta famosa exoneración a todo tipo de alimentos, incluidos el paisán y otros alimentos de lujo. Una mala política pública, por ejemplo. Lo mismo pasaría acá, porque quienes podrían acceder al dinero no realmente lo necesitan de manera urgente. Un correcto diseño de política pública sería más bien tener una herramienta o un instrumento específico, podría ser un subsidio temporal, condicionado, para poblaciones que por su área, el área geográfica en la que se encuentran, sus condiciones socioeconómicas, estén en una posición vulnerable. Ese es el tipo de herramienta que hay que usar para atender a la población en riesgo, no una medida generalizada que finalmente va a ir a aquellos que están relativamente más protegidos, ¿no? Y así lo ha señalado el ministro de Economía y me parece importante que lo haya dicho, que haya mostrado una posición técnica frente a una propuesta que es a todas luces demagógica. Algo que él también llegó a destacar es que este posible o este riesgo de que se apruebe, ¿no?, un nuevo retiro de fondos en el Congreso era un aspecto que preocupaba también a algunos inversionistas con los que él se reunió en el extranjero, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, teniendo, digamos ya ese escenario, ¿de qué forma puede afectar, ¿no?, un eventual retiro de fondos de pensiones Ujú. a la reactivación económica y a la vez a la atracción de inversión extranjera directa que ha estado bastante golpeada en los últimos años, especialmente en el último año y medio? Es muy importante esa pregunta, pero quisiera recordar que la finalidad de un sistema de pensiones es asegurar pensiones para más peruanos. Eso siempre hay que tenerlo en mente y debe ser el fin del sistema, ¿no es cierto? El fin último del sistema, la prioridad del sistema es asegurar buenas pensiones para más peruanos. Ahora, hay estos efectos colaterales que también son importantes para nuestra economía y que no podemos dejar de lado, ¿no? ¿Y qué pasa con el sistema privado de pensiones? Esto no es solamente un mecanismo para crear pensiones, es también un mecanismo que ha permitido la creación de ahorro privado en Perú. Antes de que se creara el sistema privado de pensiones hace ya 3 décadas, prácticamente no había ahorro privado en Perú. Y este dinero que se ha ido acumulando a través del tiempo no es obviamente un dinero que ha estado guardado, ocioso, no, sino que ha sido inyectado a la economía para poder financiar fundamentalmente la inversión privada y también ciertamente la inversión pública, ¿no? Porque las AFPs han sido compradoras de bonos del Estado durante muchos años, principal demandante. Entonces es dinero que permite inversión y por ende una dinámica económica positiva. Cuando los retiros se producen, las AFPs se ven obligadas pues a retirar ese dinero de los bonos o los instrumentos en los que está colocado y por lo tanto la masa de ahorro total disponible en la economía se reduce. ¿Cuál es el efecto natural? Pues que hay menos oferta de ahorro, suben las tasas de interés y esto ralentiza la economía. Y esto no es un cuento, esto ya lo hemos visto. Si uno ve el año pasado, los efectos son clarísimos. Evidentemente hay elementos que tienen que ver con factores externos, claro que sí, pero los retiros de AFP, la mayoría de economistas coincidirán en que han tenido un impacto en elevar las tasas de interés. Si uno ve las tasas de interés hipotecarias, las tasas de interés de consumo o incluso de financiamiento corporativo, han subido porque hay menos ahorro. Es así de simple. No es posible que una economía que reduce en 100.000 millones de soles su ahorro interno vaya a seguir siendo igual. Evidentemente hay impacto, ¿no es cierto? Y a eso se suma, por supuesto, la señal que estamos dando, ¿no? Y es la señal de cambio en las reglas de juego, demagogia que dicta el diseño de políticas públicas, y eso orienta a cualquier inversionista, claramente. Entonces, en este contexto en el cual la inversión privada está parada,
donde las expectativas económicas están en niveles muy bajos y en medio de un contexto de crisis política que por supuesto añade mayor incertidumbre, lo peor que podemos hacer es apostar por este tipo de políticas públicas, que podrán ser bien, podrán sonar bien, podrán ser populares desde cierto punto de vista, pero a largo plazo le hacen daño enorme a los peruanos, finalmente. Son políticas que nos dañan. Entonces hay que pensar con la cabeza fría y ser más responsables en lo que hacemos y en las decisiones que tomamos. Esta propuesta o estas propuestas de un nuevo retiro, ¿no?, de fondos de pensiones también se enmarcan además en una situación no resuelta hasta el momento, ¿no?, que es la necesidad de poder contar con un mejor sistema de pensiones, no solamente un mejor sistema privado de pensiones, sino en general un mejor sistema de pensiones para todos los peruanos. Y este es un problema que de cierta manera ha tratado de abordarse en mayor o menor medida en los últimos años y no ha logrado, digamos, llegar a algo concreto, ¿no? Siempre ha habido, digamos, algún motivo que ha evitado que esto se dé, más allá de casos como la pandemia o temas como la crisis política, pero el punto es que han sucedido. Y en ese sentido, Ujú. cuando hablamos de las soluciones y de ese tipo de propuestas, podríamos decir que en realidad se está optando de parte de algunos políticos por priorizar ciertos facilismos, como el hecho de alentar a retirar los fondos, en lugar de ir justamente por el camino más difícil, que es tratar de concertar, ¿no?, de llegar a un acuerdo entre bancadas para poder sacar adelante una reforma del sistema de pensiones. ¿Es así como lo ven de pronto los analistas o como lo verías tú? ¿O qué mirada sería la que habría, Es digamos, sobre el evidente. escenario? Eso es evidente, ¿sabes por qué? Como tú dices, lo difícil es hacer una reforma que asegure una reforma integral que asegure un mejor sistema, que incluya más peruanos. Lo fácil es probar retiros, pero va en la dirección exactamente opuesta. A ver, el gran reto que tenemos en Perú es que el sistema de pensiones como un todo, porque no hay que pensar de manera aislada en las AFPs o en la ONP, que son sistema privado y público respectivamente, sino hay que verlo como un todo, un sistema que tiene que tener una primera capa que es no contributiva, que es lo que ahora sería el pensión 65, una capa que sea obligatoria para todos los que estén en capacidad de tener un ahorro mensual, y luego una capa voluntaria, pero esto siempre teniendo en mente la realidad de la economía peruana y en particular de nuestro mercado laboral, cuyo principal rasgo es la alta informalidad. 3 de cada 4 peruanos básicamente operan en la informalidad y para ellos el sistema previsional no ofrece soluciones. Cualquier diseño de sistema de pensiones que no incluya a esa enorme masa de peruanos no va a ser suficiente, no va a ser relevante porque va a excluir a muchísimos trabajadores. Entonces tenemos que pensar, el principal objetivo de esa reforma tiene que ser apuntar a toda esa enorme masa, entre 70 y 80% de peruanos en la informalidad. Y hay ideas para eso. Desde la Asociación de AFPs han habido en reiteradas oportunidades propuestas como las contribuciones equiparadas, como la deducción del IGB, cómo crear mecanismos para flexibilizar los aportes voluntarios. Sin embargo, y esto mucha gente lo sabe, el sistema de AFP es uno de los sistemas más rígidos que hay. Solamente se pueden hacer cambios vía ley. No es que las AFP puedan autónomamente ofrecer nuevos productos o cambiar el funcionamiento del sistema, sino que todo lo que se haga tiene que ser aprobado por el Congreso concretamente. Entonces, si es que toda la agenda que se observa en el plano legislativo está en los retiros, pues no vamos a poder concretar avances en estos elementos que igual requieren de la participación del legislativo y sin los cuales no vamos a tener una reforma integral. Entonces, tenemos que enfocar ahí la discusión. Actualmente el Ejecutivo tiene una comisión de trabajo que debe proponer una propuesta integral de reforma. El plazo venció en teoría en enero, pero han pedido una ampliación. Estamos atentos a lo que proponga esa comisión. En la Comisión de Economía también hay un grupo de trabajo para ver el tema de la reforma previsional, pero es un tema que está avanzando lento, sobre el cual no tenemos mucha información y sobre el que hay que pedir una mayor celeridad, mayor transparencia y algo muy importante que es convocar a todos los actores, ¿no? Obviamente al usuario, al afiliado, al ciudadano, que es el actor central del sistema, pero también a la ONP, también a la AFP,
también al BCR, al MEF, a la SBS, que son los actores técnicos cuya opinión tiene que ser escuchada, que es algo que no hemos visto mucho en los debates previos en torno al sistema previsional. Hay que escuchar a los expertos que han trabajado, han conocido el sistema, porque si no vamos a tomar decisiones que pueden ser no óptimas, que pueden, como decías, ser populares, sonar bien, pero que no resuelven el gran problema que es que necesitamos mejores pensiones para más peruanos. Sobre todo los informales que no están incluidos actualmente en el sistema. Bien, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta oportunidad en el programa. Muchas gracias, Isaac. Saludos. Esto ha sido todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.